Sí, y vamos a hablar ahora con Antonio Hernández, que es abogado, docente y convencional constituyente del 94. O sea, por lo que veo, además, toda una institución, porque cada uno que lo ve en este Zoom, oh, miren quién está. O sea, un lujazo para mí. Antonio, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación, María Esther. Me sumo con mucho gusto a tan importante programa. Fue un placer para mí escucharlos atentamente a Gustavo Mena y Alejandro Fargosi. Así que en definitiva voy a continuar con estas reflexiones. Primero me voy a referir a este movimiento popular tan importante que ya tiene 400.000 firmas en la Argentina, que es Ficha Limpia, y luego voy a hacer algunas consideraciones en torno al tema de la boleta única. Tal como se dijo bien aquí, ambas cuestiones son decisivas para el funcionamiento del sistema político argentino. La primera de las cuestiones, además, tiene muy especial trascendencia porque se vincula con valores constitucionales que son muy importantes. En primer lugar, el sistema republicano, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Acá simplemente me voy a referir a lo siguiente. No hay que olvidarse que Montesquieu, uno de los más importantes teóricos sobre lo que es el sistema republicano, con toda claridad hablaba de lo que son las virtudes republicanas. Y eso es lo que falta precisamente en nuestro país, y eso es una explicación además del por qué estamos en una decadencia institucional, en una muy débil cultura de la Constitución y de la legalidad, y que naturalmente necesita ser cambiada. ¿Cómo esto puede ser modificado? A través, por ejemplo, de estos dos institutos que estamos considerando. En cuanto al resto de fundamentos constitucionales de lo que significa el tema de la idoneidad para la función pública, nosotros directamente tenemos que pensar en otro de los rasgos fundamentales del sistema republicano, que es no solo el principio de la libertad, sino también el principio de la igualdad, sumado a otros principios fundamentales como la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero al hablar de la igualdad, tenemos que pensar en el artículo 16 y tenemos que subrayar que la idoneidad es la base para el acceso a la función pública. Y cuando uno piensa en los fundamentos éticos y los fundamentos morales de la democracia, no puede dejar de comprender inmediatamente que la democracia, como lo decía Nino, es una flor muy exótica que requiere de especiales cuidados y requisitos. Esencialmente, estos requisitos éticos, requisitos educativos, incluso requisitos vinculados hasta con aspectos económicos para poder garantizar el acceso a determinada calidad de bienes. Nosotros acá tenemos también problemas muy serios en la Argentina, y esta es la prueba por la cual no pueden avanzar proyectos que debieran ya haber sido aprobados, no solo para el orden federal, sino también para los órdenes provinciales y municipales, porque recordemos que nosotros somos una federación y que cada uno de los distintos 4 niveles de gobierno y estatales que tiene la Federación Argentina tienen competencias autonómicas para regular los aspectos políticos y electorales. De tal manera entonces que el artículo 16 es una base clave en esta materia para analizar la constitucionalidad de este proyecto. El tercer artículo muy importante que voy a mencionar, ya lo citó Gustavo Mena, es el artículo 36. Tuve el honor de ser miembro informante de este artículo. Este artículo es de extraordinaria importancia no solo por las vicisitudes históricas que ha tenido la Argentina, sino porque en cuanto al rompimiento del orden constitucional,
que fue lo que produjo a partir de 1930 la decadencia argentina, sino en particular por la segunda parte, que muchas veces pasa desapercibida, de este artículo 36. Y yo ahí dije claramente que nosotros acá habíamos creado un nuevo delito constitucional, que es el enriquecimiento ilícito en ejercicio de la función pública. Y además de esto, hablando de esas bases morales y éticas de la democracia, también se obligaba al Congreso a dictar una ley de ética pública. Nosotros además tenemos que tener presente que la gran reforma constitucional de 1994, en uno de sus cambios más trascendentes, como ustedes saben, elevó a jerarquía constitucional 11 instrumentos internacionales de derechos humanos. Y ustedes también saben que de alguna manera se modificó el texto del artículo 31 en tanto y en cuanto esos tratados internacionales, por una parte los de derechos humanos reconocidos por la Constitución, o a los cuales el Congreso les otorga esa jerarquía, que tienen la misma jerarquía de la Constitución, pero además el resto de los tratados internacionales tienen superior jerarquía a las leyes. En tal sentido, tengo que mencionar que hay varias convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, uno a nivel del sistema americano y varias a nivel del sistema de Naciones Unidas y de OCDE. Así que, en definitiva, lo que no se puede negar es que desde el orden del derecho internacional de los derechos humanos y de nuestro derecho constitucional, el combate a la corrupción es una exigencia fundamental de nuestro sistema jurídico, como no puede ser de otra manera. La ética siempre que tiene que estar indisolublemente unida a la política. En este sentido, no hay ninguna duda entonces que tiene toda constitucionalidad, razonabilidad, proporcionalidad, un proyecto como el que se ha tratado en 3 legislaturas provinciales, convirtiéndose en ley. Ya se hizo referencia a esto. El tema está en tratamiento también en la provincia de Santa Fe, también en mi provincia, la de Córdoba, donde hice una exposición ante la legislatura al respecto, aprobando el proyecto. Ahí hay 2 proyectos. Lo que tengo que decir muy sintéticamente como los puntos de mayor debate, como se vio en Córdoba, es que en el proyecto del oficialismo se requería sentencia firme, lo cual, tal como lo acaba de decir Alejandro Fargosi, con muy buen criterio, en modo alguno puede estar esto fundamentado en una adecuada lectura de la Constitución. El principio de inocencia constitucional, que tiene que ser destruido por el Estado en un proceso penal con debido proceso y con el resto de las garantías, obviamente queda de lado cuando luego de un procedimiento un juez penal declara a una persona culpable y lo condena. Por eso me parece realmente inconcebible que lo que se pretenda, como lo aduce el oficialismo en la provincia de Córdoba, es que haya una sentencia firme. Me detengo en este tema. Uno de los criterios más claros para profundizar el sistema de impunidad en la Argentina, nosotros estamos en una situación mucho peor que la de ser un país corrupto. Argentina está en una situación de impunidad, lo cual es doblemente más grave. Ya saben que el promedio de una causa de corrupción es nunca menos de 15 años y que apenas están condenados el 1 o el 2% de los casos. Y si además uno analiza lo que han sido los intentos de reforma del Poder Judicial, 4º intento que se lleva adelante el peronismo, este último es el 4º intento, pero si ustedes analizan lo que han hecho con el artículo 375 del Código de Procedimientos Penales, donde han establecido que solo es sentencia firme cuando interviene finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, nosotros no estamos ya con el tema del doble conforme del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que encima se pretende una tercera, una cuarta, una quinta apelación. ¿Para qué? Para eternizar los proyectos, para consagrar lo que ya sabemos en la Argentina. Yo dirigí una encuesta de cultura constitucional con el doctor Fira, con visión interdisciplinaria. Como politólogo intervino el doctor Sobato, como en la segunda encuesta como sociólogo Eduardo Fidanza, frente a la pregunta concreta de por qué
no se cumplen la Constitución ni las leyes. En la Argentina la respuesta fue muy clara de los entrevistados, porque no funciona el Poder Judicial. Cuando preguntás qué pasa con el principio de la igualdad, todo el mundo sabe que hay una justicia para poderosos que es distinta de la justicia para la gente común, la gente normal. Así que, en definitiva, todo este sistema de apelaciones para llegar a una sentencia firme, lo que hacen es impedir que uno sea condenado y después que alguna vez vaya uno a cumplir una pena. Nada de eso ocurre en ningún país serio del mundo, así que este es un tema sumamente grave, sumamente delicado. Yo en Córdoba hice una referencia precisa a lo que había establecido la Ley Orgánica Municipal, donde con solo un procesamiento de pleno derecho el intendente tiene que dejar su cargo o una elevación de la causa a juicio por el agente fiscal. Es decir, hay que colocar en su exacto lugar cuáles son los valores constitucionales, hacer una ponderación y en modo alguno utilizar el principio de inocencia para que obviamente continúe la corrupción realmente rampante que existe en la Argentina, que afecta obviamente el prestigio de la política. Así que, en definitiva, esto es lo que digo centralmente sobre ese proyecto, pero digo algo más. No se trata solo de cargos públicos, electivos o cargos partidarios. Yo pregunto qué pasa con el Poder Judicial, yo pregunto qué pasa con la dirigencia sindical, yo pregunto qué pasa con algunos otros organismos semipúblicos, por ejemplo, colegios profesionales, como puede ser en Córdoba. Es decir, estos criterios elementales de racionalidad para exigir requisitos especiales de idoneidad para el ejercicio de funciones públicas, obviamente tienen que ser impulsados porque es un reclamo de la Constitución y de la sociedad argentina. El otro tema al cual me voy a referir muy brevemente, pero voy a dar ejemplos concretos, es el tema de la boleta única. Quiero decir que integré la comisión consultiva de expertos que en el 2008, con libro publicado, aconsejó al sistema político de Córdoba, cosa que al final se hizo, lo mismo que la provincia de Santa Fe, la adopción para elecciones provinciales y municipales del sistema de boleta única, que es un enorme avance frente al sistema de boleta múltiple. Desafortunadamente, en el orden federal no ha ocurrido lo mismo. Estoy absolutamente convencido que es elemental que toda la oposición, y mucho más con el resultado después de estas elecciones, tenga como uno de sus proyectos prioritarios el tratamiento de estos proyectos y sobre todo el tema de la boleta única. Y voy a poner un ejemplo muy concreto en Córdoba en las últimas PASO. Había una de estas pymes que aprovechan las ventajas del sistema político, que se llama Unión Federal, recibió 48 millones de pesos para 6 partidos políticos, 6 distintos tipos de candidaturas. Obviamente, ya sabemos que algunos de ellos presentaron una rendición de cuentas sabiendo que el monto asignado era muy superior al costo real de lo que era la impresión de las boletas. No obstante, nadie dijo absolutamente nada, todos cobraron esa enorme cantidad de dinero, con lo cual el dato que se había dado por parte del diputado Laspina nos indica claramente no solo que el sistema se hace muy caro, sino que es un sistema totalmente corrupto que además permite muy graves irregularidades y que es la fuente más directa del clientelismo. De tal manera que considero que así como a partir de 1983 no se puede negar que tenemos una democracia de baja calidad institucional, pero donde nadie discutía lo que ocurría en el sistema electoral. Yo, en cambio, a la luz de estas últimas elecciones, digo que nunca hubo un proceso electoral tan viciado como este último que nosotros hemos observado, por muchísimas razones que ahora no tengo tiempo de analizar, pero no tengo la menor duda que nosotros tenemos que avanzar también con este sistema, y no solo en el orden federal, sino en los órdenes provinciales y municipales. ¿Qué está atrás de esto? La defensa de la democracia. ¿Cuáles son nuestros problemas?
Lo dice hoy el libro más citado, Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt. Y nosotros ya lo sabemos, con sistemas populistas que dentro del mismo sistema lo que buscan es ir demoliendo las instituciones republicanas. Por eso hay que poner tanto énfasis en la importancia de estos proyectos. Nada más.